Primera parte del capítulo 17 de Levítico, que habla de la prohibición del sacrificio fuera del tabernáculo. El sacrificio debe ser en el tabernáculo y por los sacerdotes designados. O sea, no cualquiera podía hacer un sacrificio en el tabernáculo. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y dile esto es lo que ha mandado Jehová. Cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra en el campamento o fuera de él y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová, será culpado de sangre el tal varón. Sangre derramó, será cortado el tal varón de entre su pueblo, que degollare buey o cordero o cabra en el campamento. O sea, el único lugar donde podía degollarse los animales era en el tabernáculo, ¿no es cierto?, como ofrenda a Dios. Esto, hermano, no se refiere a la matanza de animales para la carne, para comer, sino específicamente a la matanza para el sacrificio, para que no nos confundamos, ¿ya? En efecto, el término técnico para el sacrificio de un animal, SHT, es el término utilizado en el verso 3. Si su ofrenda fuere holocausto, vacuno, macho, sin defecto, lo ofrecerá de su voluntad. Lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Entonces da las instrucciones: degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Levítico 3:2 nos habla, dice, que el sacerdote pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda y la degollará en la puerta del tabernáculo de reunión. Y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar, ¿no es cierto? Ese era lo que debían hacer. Y traerán al becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro. No nos olvidemos que el hecho de poner la mano sobre la cabeza del animal, ¿no es cierto?, le traspasaba sus pecados o los pecados del pueblo, depende del sacrificio que se fuese a hacer, ¿cierto? Le traspasaba los pecados, y de una vez que ponía la mano, ¿no es cierto?, sobre la cabeza, o sea, no ponía la mano, sino que la cargaba la mano, entonces lo degollará delante de Jehová. El versículo 13-14 dice: y degollará el cordero en el lugar donde se degüella el sacrificio por el pecado y el holocausto, en lugar del santuario, porque como la víctima por el pecado, así también la víctima por la culpa del sacerdote, son cosas muy sagradas. Esta palabra, hermano, nunca se refiere a cualquier matanza de un animal, cuando esto ocurre en el contexto de sacrificio solamente, no cuando la matanza es de carne para la alimentación. Y lo tenía que llevar a la puerta del tabernáculo de reunión, ¿no es cierto? ¿Por qué pasaba? En el mundo pagano de entonces se acostumbraba a ofrecer sacrificios donde uno quisiera. Los altares se construían a menudo en altas colinas, en zonas boscosas o en otros lugares especiales que estas personas elegían. Tal varón, dice, será culpado de sangre. Con la construcción del tabernáculo de Éxodo 40, ¿no es cierto?, Israel ya tenía un lugar de culto centralizado. Por lo tanto, no se le permitía al pueblo de Israel ofrecer sacrificio en cualquier lugar o de cualquier manera que quisieran. Tenían, hermanos, que venir al tabernáculo, y esos sacrificios fueron realizados por los sacerdotes. Si desobedecían,
serían cortados de entre su pueblo, ¿ya? Serían cortados de entre su pueblo. Este mandamiento es completamente contrario a la forma en que la mayoría de la gente se acerca a Dios en nuestra cultura. Acá los sacerdotes, ¿no es cierto?, tenían bien marcado las ordenanzas con las que tenían, y el pueblo de Israel bien marcado las ordenanzas, cómo tenían que llevarse a efecto el sacrificio, ¿ya? Y en los tiempos nuestros, ¿no es cierto?, nosotros es completamente contrario al mandamiento, no en el caso de nosotros, sino que muchas personas, en que la mayoría se acerca a Dios, ¿no es cierto?, de cualquier manera, ¿ya? El mundo moderno enfatiza una forma individualista en llegar a Dios, ¿ah? Una forma personal, personalista. El pueblo de Israel era más, el pueblo completo se acercaba a Dios mediante ese sacrificio, donde cada uno hace según su propia preferencia, ¿no es cierto?, en cuanto a cómo y cuándo y dónde, con quién se encontrará con Dios. Eso es lo que pasa en el mundo actual. Este pensamiento está muy presente en la cosmovisión del mundo moderno y en el mundo occidental, pero rara vez es cuestionado, hermano. Rara vez es cuestionado. ¿Por qué? Porque no hay mucho acercamiento, ¿no es cierto?, a la raíz de la palabra. Nos habla la forma correcta de llevar el sacrificio al tabernáculo en el versículo 5 y 7, a través del sacerdote, siempre a través del sacerdote. No cualquier persona podía ofrecer el sacrificio, a fin de que traiga a los hijos de Israel sus sacrificios, los que sacrifican en medio del campo, para que los traigan a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, al sacerdote, y sacrifiquen ellos sacrificios de paz a Jehová. Y el sacerdote, ¿no es cierto?, esparcirá la sangre sobre el altar de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión y quemará la grosura, o sea, la grasa, ¿no es cierto?, en olor grato, dice, a Jehová. Y nunca más sacrificarán sus animales a los demonios, tras de los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades, para que los traigan a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Dios, hermano, establece un lugar para que Israel trajera su sacrificio. El tabernáculo de reunión. ¿Para qué? Para honrar a Dios. Un israelí no podía, hermano, simplemente seguir su corazón, sus sentimientos o sus opiniones. Tenía que venir por el camino que Dios trazó para ellos a través de Moisés. Hubo momentos, hermano, que bajo el liderazgo de sus sacerdotes designados, Dios autorizó los sacrificios en lugares distintos al tabernáculo, como por ejemplo en 1 Samuel 7:9. Dice, Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. En 1 Samuel 11:15 nos dice, y fue todo el pueblo a Gilgal. A Gilgal. El Gilgal era un círculo de piedra que se hacía, ¿no es cierto?, para este efecto. E invistieron allí a Saúl por rey. Allí invistieron a Saúl por rey delante de Jehová en el Gilgal, en este círculo de piedra. Y allí, hermanos, sacrificaron ofrendas de paz delante de Jehová. Se alegraron mucho allí, Saúl y todos los de Israel. Fue una fiesta, ¿no es cierto?, para, eh, para investir como rey a Saúl. En 2 Samuel 24:18 nos dice, Gad vino a David aquel día y le dijo,
sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna, Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Como vemos, siempre Jehová les muestra un lugar donde ofrecer los sacrificios. Aquí en este caso David levantó un altar, ¿no es cierto?, en Arauna, Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Esto lo había mandado Jehová a través de Gad. Era un lugar designado por Jehová para él. En Primera de Reyes, hermano, 18:22, dice: y Arauna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Aunque los hombres estaban atados a esta ley, hermano, Dios era libre de prescindir de su propia ley, como lo hizo a veces con los profetas, como por ejemplo en Primera de Samuel 7:9. Y he estado contigo, le dice, en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos. Y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. ¿Ya? Y Primera de Samuel 11:15 dice: y escribió en la carta diciendo: poner a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Este es el caso del rey David, ¿no es cierto? Cuando mandó a Urías, que era el esposo de la mujer que él deseaba, ¿no es cierto?, y que tomó para él, para que muriese. Nunca más, dice, sus sacrificios a los demonios. Cuando se llegaba al tabernáculo de reunión, que a los sacerdotes designados por Dios era para ofrecer el sacrificio al Señor, Yahvé, el Dios del pacto de Israel, debían tener su sacrificio, detener sus sacrificios a los demonios, llevar sus sacrificios solo a Yahvé en el tabernáculo de Yahvé, realizado por el sacerdote de Yahvé, no cualquier persona ni en cualquier lugar. Tenía que ser el sacrificio, ¿no es cierto?, para Dios, por el sacerdote de Dios y en el lugar que Dios había establecido. La misma palabra, hermano, aquí traducida como demonio, Sair, también se traduce como cabra salvaje. En Isaías 13:21 nos dice: sino que dormirán allí las piedras del desierto y sus casas se llenarán de hurones. Allí habitarán avestruces y allí saltarán las cabras salvajes. Y en el 34:14, las fieras del desierto se encontrarán con las hienas, y la cabra salvaje gritará a su compañero. La lechuza también tendrá allí su morada y hallará para sí reposo. O sea, vemos que es un lugar, ¿no es cierto?, donde cohabitarán todas estas animales salvajes, ¿no es cierto?, y no salvajes, pero allí tendrán su lugar de reposo. La palabra en hebrea en realidad significa cabras, ¿ya? Es una especie de ser demoníaco en forma de cabra, ¿ya? Muchas culturas antiguas adoraban a las cabras o a los dioses cabras de alguna forma. Los dioses cabras pueden entenderse, hermanos, como razón de representativo de todos los ídolos. Y más tarde, el apóstol Pablo diría específicamente, hermano, que el sacrificio a los ídolos era en cierto sentido un sacrificio a los demonios, con los que se identificaban y que era la inspiración de esos dioses. O sea, el que hacía estos sacrificios a los ídolos era en cierto sentido, hermano, un sacrificio a los demonios. ¿Por qué a los demonios? Porque era con los que ellos se identificaban. Era la inspiración que ellos tenían de esos dioses. En Primera de Corintios 10, 20, 21, dice: antes
Digo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O participamos con Dios, o sea, participamos con Cristo o nos vamos con los demonios. Pero no podemos estar en los dos lugares. No nos es permitido y no tenemos tampoco posibilidad el día de mañana de salvación. Ya de los cuales hay fornicado, han fornicado, dice la palabra. La idea era que Israel era la esposa del pacto de Yahvé, de Dios. Cuando Israel adoraba, honraba y se sacrificaba a los ídolos, era como cometer adulterio o incluso prostituirse con esos dioses y los demonios que representaban, ¿no es cierto?, a esos dioses que ellos adoraban. Y les decía, han fornicado. El término hebreo es sana. Se refiere literalmente a extraviarse, hermano. Y se emplea más a menudo en referencia a una esposa infiel. La fornicación, ¿no es cierto?, en término hebreo era sana y se refería literalmente a extraviarse. Y se empleaba más a menudo en referencia a una esposa infiel. El término, hermano, es usado para describir tales ofensas como la apostasía del culto a Moloc, dios cananeo, y de las consultas a los espiritistas. Ahí entonces se usa este término, ¿ya? Levítico 26, 5 y 6 nos dice: entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo, con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. ¿Se da cuenta? El Señor no es indiferente a estos actos, ¿no es cierto?, que realizaba el pueblo de Israel, y en estos tiempos yo creo que tampoco es indiferente a lo que nosotros realizamos. Él quiere que si nosotros estamos con Él seamos fieles, no en un momento, ¿no es cierto?, le hacemos ofrendas, nuestras ofrendas espirituales al Señor, y a su vez estamos también practicando, ¿no es cierto?, con el enemigo. Metafóricamente, el término se aplica a la infidelidad de Israel al Señor. Eso es lo que significaría, ¿no es cierto?, el prostituirse con estos ídolos, ¿no es cierto? Los encantarían encantadores, habían adivinos. Y lo mismo que hay en estos tiempos, y en estos tiempos lo mismo. Seguimos nosotros imitando, ¿no es cierto?, yo creo que mucho más que antes. Mucho más que antes. Está llorando el lobo. Ya. Hermano, esta sería la primera parte de este capítulo. Estaba gritando el lobo. Era Yo pensé que su señora se había enojado. que justamente en el momento en que estaba produciendo el sacrificio a los ídolos, apareció el lobo.